El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad un tema de mucha actualidad, las reformas a la ley de tránsito terrestre han generado mucha expectativa, hay que difundir el conocimiento, hay que presentar los mayores elementos técnicos para poder informarles a ustedes, para que estén debidamente informados, tomen sus decisiones y también no puedan aducir ignorancia de la ley. Para ello hemos convocado al doctor Julio Valdivieso, abogado, notario de la República, analista político, pero sobre todo una persona que dirigió el Viceministerio de Transporte y desde que él salió de esa institución no ha existido ninguna nueva ley ni ninguna reforma como la de este momento. Fue un 19 de octubre de 1995 que se aprobó esta ley que ahora está siendo reformada, y para ello informamos en esta oportunidad sobre las nuevas sanciones para que usted pueda considerarlo y tomar decisiones, hacer los ajustes, porque ya está en el proceso de formación de ley para que sea sancionada u observada en Casa Presidencial. Gracias, doctor Valdivieso, por acompañarme y por reencontrarnos. Felicitarle por su programa que está generando mucha expectativa. Ha logrado posicionarse ya como un programa líder en un segmento muy complejo como es las 8 de la noche. Le agradezco porque está asistiendo minutos previos a su grabación, porque es importante también contar con la valoración tecnopolítica jurídica de un tema como el que abordamos en esta oportunidad. Bueno, buenas noches, Ricardo, a tu audiencia. Es difícil abordar un tema como muy bien lo planteaste en la introducción, ¿verdad? Desde 1995 no se había hecho unos cambios estructurales y creo que esto viene a marcar un antes y un después en materia de tránsito. En el transcurso del programa veremos cuáles son los aciertos, los desaciertos. Esta es una crítica constructiva. Creo que lo que podemos hacer es aportar, y algo que tú dijiste que es vital, el tema de la divulgación de esta nueva normativa va a ser importantísima. Creo que los medios de comunicación van a jugar un rol importante, ¿verdad?, dentro de lo que es su responsabilidad social que tienen. ¿Qué recuerda, doctor, de aquel momento, 1995, un 19 de octubre, se aprueba inmediatamente el 16 de noviembre de ese mismo año, antes del mes, era ley vigente? ¿Cuáles fueron los aspectos que tuvieron ustedes que liderar, impulsar? Y sin duda, yo me recuerdo muy bien de esos momentos y prácticamente es como que estuviéramos en 1995 lo que estamos atravesando en este momento. En aquel momento, cuando yo asumo el Viceministerio de Transporte, era un caos, en el sentido de que había un reglamento general de tránsito, pero no había ninguna ley. Es decir, era lo que lo conocíamos en el caló, un hijo sin madre, ¿verdad? Sin embargo, funcionó por años, reglamento general de tránsito, pero no tenía ninguna ley que lo soportara. Mi formación era lógico, lo primero que yo le planteo en ese momento al presidente en funciones, y le digo, mire, esto no puede seguir, no puede haber un reglamento si no tiene una ley, y se empieza toda una batalla, alrededor de 9 meses nos llevó la estructuración de la ley, que hasta este año se viene a reformar. Eso te indica que, aunque hubieron muchas disposiciones que no
se pudieron implementar por las presiones políticas. Yo enfrenté dos temas muy fuertes, tres dijéramos, de fondo. Uno de ellos fue el seguro obligatorio, no me dejaron implementarlo, sin una oposición total. Dos, las revisiones técnicas vehiculares, que ahí están en la ley desde 1995, y la tercera, la más importante, es la aplicación que en ese momento se dio en 19... Algo curioso, Ricardo, fue el cinturón de seguridad, ¿verdad? En ese momento me tocó implementarlo, fue duro, me sacaron hasta la última generación, y entendí una cosa: la gente en ese momento se puso el cinturón no porque estaba consciente que se iba a salvar, sino que sabía la consecuencia, que iba a haber una multa. En aquel tiempo eran colones, ¿verdad? Pero después se volvió un hábito. Yo creo que al país le ha faltado bastante formación, bastante ordenamiento en el tema de tráfico. Y un país lo conoces tú por su conducta en el tránsito, ¿verdad? Creo que hace falta educación. Estamos pagando en este país, que aquí primero se sacó la licencia y después se aprendió a manejar. Manejar no es un derecho, manejar es un privilegio, por lo tanto tienen que haber condiciones mínimas, ¿verdad? El 80% de la población se transporta en vehículos colectivos, entonces tiene que haber una prioridad. Creo que lo que ha hecho este tema es poner de manifiesto lo que está pasando. Bien por la ley, no puedo más que decirte, comparto, excepto con algunas modificaciones de tipo procesal que creo yo que Casa Presidencial va a hacer, me imagino, algún planteamiento, pero en el fondo tiene que tener claro el televidente, Ricardo. Esta ley no es para agilizar tráfico, esta ley no es para ordenar tráfico, esta ley es de conducción, se penaliza al conductor. Entonces, quien está pensando que a partir de la entrada en vigencia aquí se acabaron congestionamientos, se acabaron los retrasos, la movilidad mejoró, no. Esa es otra óptica, va a ser otro programa que vas a tener que hacer para poderlo abordar. ¿Qué sucede desde ese punto de vista, doctor, cuando usted nos está diciendo con claridad que aquí lo que estamos es ante las conductas al momento de conducir cualquier tipo de vehículo? Pero ¿qué pasa con la educación? Si yo no estoy educado, si yo no recibí la inducción y la formación en la escuela de manejo y no el Estado como tal no lo certifica, los resultados en la calle son obvios. Bueno, tenés tanta razón en ese planteamiento, que aquí las escuelas de conductores han sido más un negocio, un requisito para que lleven dinero a personas que no es. Bueno, a mí me lo hicieron, pues. Yo te digo todo, me dijo una persona, yo le traigo una licencia sin haber pasado. Y efectivamente, o sea, esto va a forzar también a que las autoridades le pongan mucho ojo, porque si no va a fomentar una corrupción enorme dentro de este tema. La educación que tú planteas es correcta. Yo les digo, nosotros tenemos complejos de ingleses, ¿ya? Todos manejamos a la izquierda y se enojan todavía cuando vos les pitás o les decís, mire, hágase a un lado. Y no es que lo hagan simplemente por molestar, es que no saben que hay que manejar a la derecha. ¿Por qué razón? Porque no tuvieron una inducción, dijéramos, al momento de manejar, al momento de sacar el documento. No lo hace. ¿Por qué? Hay que decirlo con todas. En la mayoría, no en todas, pero en la mayoría ya tenés el examen. Es más, con o sin examen. O sea, yo creo que esos costos los pagás en la calle. ¿Por qué? Porque la gente no sabe lo que es 2 filas, no sabe lo que significa 2 rayas amarillas. Tenés que ponerle un sapo o un separador para que entiendan que 2 rayas amarillas no se pueden cruzar. Entonces, es más, yo tuve muchísima presión, al final cedí por una razón, y era en el tema de la licencia juvenil.
porque mi argumento era, a los 15 años muy difícilmente un muchacho tiene el discernimiento suficiente para entender la responsabilidad que implica traer de un volante. Es la edad de su pubertad, la edad donde es más rebelde, creen que estar en un carro los empodera, sobre todo ahora con estos motores de estos vehículos que están, y ahí donde los padres juegan un papel importantísimo. Quienes compranle los carros a sus hijos no son los menores de edad, es usted como padre. Es usted el que le compra una máquina arriba del cilindraje. Es usted el que le promociona. Pero también es usted el que le da la conducta a él, cómo comportarse. Si ese niño va en un carro y desde chiquito está viendo lo agresivo que es, no respeta semáforos, no respeta la línea, ¿cuál es el mensaje que le manda? Y finalmente, creo que hay que evaluar seriamente, modificar el pensum en el Ministerio de Educación y dar una materia, ¿verdad?, de seguridad vial, o una materia tendiente sobre todo a aquellos muchachos que están en la edad de la licencia juvenil, para que empiece toda una promoción y una divulgación y empezar a formar. Yo nunca he creído de que solo con la ley esto va a resolver el problema. Forma parte, pero si no hay educación, si no concientizamos a la persona que ir tras de un volante es una gran responsabilidad, va a costar muchas vidas todavía. Doctor, hay un tema sobre la licencia juvenil y es que estamos observando desde hace ya muchos años, en primer lugar, usted y yo estudiamos 3 años de bachillerato, sí. Luego se redujo 1 año. Sí. Ahora tenemos generaciones de bachilleres extremadamente jóvenes. Hay jovencitos de 16, de 17 años que se están graduando de bachilleres y no tienen el nivel de madurez en términos generales para enfrentar una carrera universitaria o un trabajo, mucho menos para conducir un automotor. Lo que observamos en diferentes zonas de la ciudad capital y de las grandes urbes en el país son carreras, modificaciones de vehículos, bazucas, cambios estructurales al motor para que tenga mayores revoluciones, y esto es de conocimiento de los padres de familia, que se sepa que están modificando el vehículo con un propósito de carreras clandestinas. ¿De dónde sacan el dinero? Es posible que desde la misma actividad ilícita de una carrera clandestina, pero yo creo que en eso la autoridad debe ser un poco más drástica. Fiscalizar cuando se para. Tú detectas a simple vista cuando un vehículo ha sido, con solo el sonido del que tiene en el motor. Entonces, uno de los grandes retos que va a tener esta autoridad va a ser la aplicabilidad de la ley. Porque para mí creo que ese es el 100% del problema en El Salvador. En el país no es el problema de ley, el problema es de aplicación. Ya sea que la apliques de manera discrecional, de manera selectiva o de manera general. Porque si esto no lo va a hacer de manera general, yo he visto policías sin casco, yo he visto delegados sin casco, sin chaleco, cruzándose. Ustedes tampoco van a estar exentos de esa sanción. O sea, el hecho de ser autoridad los obliga a ser los primeros ya en llamado, en cumplir con la norma. Y si no, ¿con qué solvencia moral lo van a hacer? Entonces, creo que los primeros 6 meses va a ser difícil, si es que en realidad se quiere ver. Vamos a ver si retiran toda la chatarra. Y hay problemas más de fondo que lo vamos a analizar en el través del programa, porque no solo es el tema de tránsito, sino resolver las causas estructurales. Solo estamos viendo el efecto y no la causa. Doctor Valdivieso, recuerdo muy bien haberlo observado en televisión en aquellos días como viceministro de Transporte, y déjeme decirle que yo siempre decía, ¿y este tipo qué tiene? ¿Por qué se agarra así? Porque usted pasaba del 0 al 1000 en pocas fracciones de segundo, y era evidente que era una convicción, una pasión por modificar
todo el sistema de transporte, y después, desde 1995, ahora usted ya como una persona profesional del derecho, analista político, jurídico, venimos a encontrar que son prácticamente las situaciones que a usted no le permitieron hacer, continúan. Y me recuerdo muy bien, y por cierto, doctor, después me di cuenta de que muchas situaciones que tienen que ver con las problemáticas que usted tuvo de salud en su corazón fueron producto de esos enfrentamientos, de esas batallas de aquel momento. Pero algo que recuerdo con mucha claridad es que a usted se le debe el esfuerzo de eliminar los giros a la izquierda y el cinturón de seguridad y otro tipo de situaciones que dejaron la semilla y que hasta este momento venimos a encontrar estas reformas. Debo de decirte que es correcta el planteamiento. Yo cuando la leí, increíblemente la mente de uno vuelve a retrotraer temas pasados, el mismo tipo de argumentos no es fácil, te voy a decir. Además, esto, si lo ves desde el punto de vista político, ¿verdad?, trae costos, que eran los mismos argumentos que me daban a mí. No, ahorita no es el momento. La verdad que nunca es el momento para ninguna reforma. Pero en este caso, este es un tema que nos afecta a todos los salvadoreños. Mira, cuando uno yo estuve 6 años al frente del viceministerio, estructurar no solo la ley de tránsito, la ley de transporte terrestre, el reglamento de cada uno no es fácil, porque hay intereses muy marcados. Ya vas a ver, ojalá que en la calle puedan la conducta de las personas orientadas. Pero si aquí seguís autorizando a los alcaldes permisos, ¿cómo es posible que en este país se den permisos de zonas residenciales pasan a ser zonas comerciales? Restaurantes tienen 60 mesas y 2 estacionamientos. Ajá, ¿y a dónde debe ir a parquear la gente, pues? No hay alternativa, o sea, estás prohibiendo, estás poniendo una multa grave. Sí, pero ¿y a dónde va a ir estas personas? No hay una señalización adecuada, porque la señalización es el lenguaje del conductor, el que te va diciendo cómo comportarse. Tiene que haber de aquí a 6 meses una señalización masiva para ordenar la carretera. Decir a dónde no se va a poder parquear, ¿verdad? Límites de velocidad, lo tienen que ir poniendo, y si no, ¿de dónde? Pues, porque es lo que te diga él contra lo que vos digas. O sea, va a ser una discusión difícil de aplicación, ¿verdad? Ahora hay celulares. Cuando tú llegas a decir, bueno, ¿quién va a aplicar esta norma? Ahí empieza uno ya a ponerse. Y en principio hay 2 personas que la van a aplicar, la policía y los delegados. En la policía, yo no tengo duda, es una policía sana, o la mayoría es sana, tienen un proceso de formación del policía, les dan leyes, les dan las leyes de tránsito, ¿verdad? Cosa que no está en el viceministerio a través de los delegados. No digo que no lo pueda hacer, pero va a tener que capacitarlos de una manera fuerte. Segundo, el policía tiene un ONI, es decir, un número en el cual yo puedo identificar si se extralimiten sus funciones. En el otro, ¿cómo hago para verlo? Los delegados de las municipalidades fuera, señores, no van a poder aplicar nada, excepto una disposición que hay ahí, donde faculta al viceministerio de transporte crear otras autoridades. Eso no se puede, por un principio general que es la reserva de ley, ¿verdad? Entonces, si quieren hacer algo, tiene que estar determinada en la ley. Pero regresando a tu planteamiento original, fue difícil, Ricardo. Esto apenas empieza. Te acordarás de toda la resistencia que va a haber, ¿verdad? Pero esto tiene que ir aparejado no solo del garrote, sino también de la zanahoria, que en este caso es educación, es promoción, es desarrollo también en este tema, porque está comprobado que solo la parte coercitiva no va a resolver el tema.
¿por qué lo dejaron? ¿Por qué lo mantuvieron a usted 6 años? ¿Era porque sabían que usted estaba ordenando? Sí. ¿Porque sabían que estaba generando las bases de un primer modelo de educación vial? A pesar de los costos políticos que también en aquel momento podían sentirse debido a una situación donde imperaba el desorden y el caos. Sí, es decir, bueno, había que poner las bases, o sea, veníamos de nada, Ricardo. Había que poner las bases. 2 cosas que yo implementé con todas las fuerzas era el seguro obligatorio, porque yo antes de haber llegado aquí, en mi formación de abogado, trabajé mucho en los juzgados de tránsito. Y vi gente, yo fui a reconocer cadáveres, o sea, a mí no me pueden dar carreta, o sea, yo lo viví en la calle, vi gente descerebrada, cuando sin el cinturón se pegaba, los traumatismos cráneoencefálicos eran terribles en ese tema, lo viví, le decían la piñata, le decían en ese momento los que tienen el calor de los tribunales, cuando encontrabas a una persona fallecida en la calle le ponían una canasta y ahí la gente le daba un poquito de dinero para lograr el enterramiento de una persona. Eso lo vivimos, ¿no? Porque se iban a la morgue, no lo reconocía nadie y los tiraban a una fosa común. Entonces a mí se me metió que eso había que cambiarlo y creaba el seguro obligatorio y les decía, miren, por lo menos que les den el entierro digno de ser humano. Empezamos en una lucha fuerte, ¿verdad? No lo pudimos, habían demasiados intereses, era una mutualidad la que yo estaba implementando. Al final terminaron haciendo un FONAT, que lo declararon inconstitucional una parte. Al final no hay nada. Y 2023 continuamos el seguro obligatorio. Lo prorrogaron 19 veces las anteriores legislaturas. Y yo cada vez que le decía, otra más. Otra prórroga más. Entonces, para mí en lo particular, creo que hay mucha deuda también de parte. Les condonaron las deudas a la mayoría de personas. Entonces, siento, Ricardo, que esa frustración que le toca a uno como funcionario fue difícil. Pero, bueno, el tiempo me estaba dando la razón. ¿Qué hubiese pasado si hubiéramos puesto todo el desarrollo? Si tú leías la ley de transporte, tenía una visión, por ejemplo, las revisiones técnicas vehiculares. Te dice que el transporte colectivo, una vez por año, tiene que pasar una revisión, porque la seguridad vial no está en el modelo del carro, sino en las condiciones mecánicas en que se conduce. Y aquí no se trata de ricos o de pobres, que yo a puras penas tengo para un changarrito y que pobrecito. Señores, a la hora de un sopapo, aquí no hay ricos ni pobres, iguales van a ir a parar. Usted tampoco no tiene derecho en no mantener el vehículo en las condiciones adecuadas. Entonces, eso fue duro en su momento, siguen a estas alturas del partido. Ojalá hoy lo puedan implementar, hoy que se tiene la correlación de fuerza este gobierno en la Asamblea Legislativa. ¿Qué opciones tenemos ya como ciudadanos, doctor? Porque también la ley es la ley, debemos de cumplirla, pero también hay realidades. ¿A dónde vamos a estacionar? Usted va a hacer un trámite al centro de gobierno, no hay estacionamiento. Usted que hace diligencias judiciales en el centro integrado o en los tribunales, no hay estacionamiento. Es decir, ¿cómo vamos a nosotros también? ¿Qué opciones tenemos para estacionarnos y poder desarrollar nuestras actividades normales? Prácticamente ninguna institución pública tiene parqueo para las y los contribuyentes. El país necesita un ordenamiento territorial básico, Ricardo. Bueno, el Centro Judicial Isidro Menéndez no tiene estacionamiento. Habráse visto en qué cabeza al momento de diseñar una obra. Y aquí es donde yo digo, en el país habían 2 planes, el Plan Maestro de Transporte y el Plan Maestro de Desarrollo Urbano, uno por israelitas y el otro por italianos. Ahí se establecía que no te podían autorizar ninguna urbanización que no tuviese un punto para el transporte colectivo. Se establecía que habían
No podías tener colegios en zonas privadas, en zonas residenciales. Mire, un solo colegio, uno, que esté dentro del área metropolitana de San Salvador, ponerle que sean 300 jovencitos, 300, 100 que sean, vaya, hagamos. Son 100 vehículos en ese momento. Y se retira la mamá hasta que el niño entró, lloró y todo. Y ahí sigue. Esa es una realidad que no la vamos a poder Y cambiar. cuando salen, Y otra vez. otro calvario, igual. Si no, mira cuando no están en vacaciones, sin desahogo normal. ¿Qué te está indicando? Crecimos de manera desordenada. Alcaldes dando permiso, por Dios santo, de construcción donde no debe de darse. Aquí este es un llamado a los ministros de Medio Ambiente. Vayan a la zona occidental, por Dios santo. Vayan a ver cómo están dañando el medio ambiente, pero además cómo van a influir en esa carretera 1,000, 2,000 casas. O sea, no tenemos una ley de ordenamiento territorial, ¿verdad? Aquí alguien quiere poner un restaurante, lo abre aquí enfrente. Y no tiene estacionamiento. Entonces, dice uno, ¿cómo la alcaldía le da a alguien un permiso sin tener parqueo? Allá en Japón no te venden un carro si no tenés garantizado dónde lo vas a parquear, pues. Hay gente que tiene una casa, solo tiene una cochera para un carro y tiene 3 afuera. Pero ahí vemos también el otro lado, doctor. Todos los centros comerciales, excepto uno, están cobrando el parqueo por llegar a consumir y a comprar. ¿Por qué no habilitar estacionamientos públicos donde también nosotros podamos pagar el estacionamiento? Eso debe ser como una política, ¿verdad? Porque si vas a apretar, tenés que dar una alternativa. O sea, no puedes decir ¿y a dónde? Pues tiene que verse seriamente, Ricardo, el hecho del incremento del parque vehicular desmedido. Y ojalá fueran, que no tengo nada ni a favor de los nuevos ni a favor de los carros viejos, pero estamos siendo en muchos casos basureros de otros países. Te pongo un ejemplo, aquí en el reglamento dice portar llantas lisas. O sea, pero ¿quién va a determinar? ¿Van a prohibir la importación de llantas usadas en este país? Porque eso es lo que yo voy a esperar. Ya no pueden traer llantas usadas al país. ¿Por qué? Porque hay una normativa que la prohíbe. Y ya cumplieron su vida útil, doctor. Pues, o sea, si por aquí algo vienen a reencaucharlas. Y por algo las han descartado. Y los accidentes que hemos visto en la calle es por la frenada, queda toda la cinta, la banda que se le había reencauchado y es completamente el accidente con varios muertos. Está demostrado que a 60 kilómetros por hora una llanta que se explote, sobre todo la delantera, perder la dirección, ya con las consecuencias. O sea, no es fácil. O sea, la materia de tráfico es complicado, hay vida, y no solo del que va, porque al fin y al cabo cualquiera pudiera decir, bueno, se mató él, ¿ya? El problema es que va a ir a malmatar al otro que viene cumpliendo con toda la normativa. Entonces hay situaciones, ¿verdad?, que la aplicabilidad de la norma, si no se dan las condiciones, si no tienen, porque también puede pasar el otro efecto, que van a envalentonarse todos y van a empezar a diestra y siniestra. Cuidado, tiene que haber una gradualidad en la aplicación. Muchas veces alguien va a cometer, llámenle la... Hey, mira, tranquilízate. ¿Por qué? Porque si se entra de una manera directa, aquí va a haber un sismo completo que puede en algún momento determinado golpear la aplicabilidad de ella. Doctor Valdivieso, usted es profeta de consecuencias, ya estuvo allí, ya fue viceministro de Transporte durante 6 años, ya nadie le puede contar la historia. Usted lo vivió, sabe de que muchas de las cosas, ahora 2023 usted puede decir, en esto hicimos un gran esfuerzo y lo logramos, en este fue medianamente cumplido. Desde el aspecto de la criminología vial, está completamente demostrado que el incremento de multas o infracciones no produce un efecto disuasivo. No. Los legisladores en toda América Latina
continúan incrementando multas, el monto económico, para tratar de prevenir y disuadir, pero en la práctica es un factor de educación. ¿Cómo enfrentar esta situación para lograr un balance que sea en beneficio de la sociedad versus más de 1 millón de vehículos ya circulando en el territorio nacional? No solo, como muy bien lo planteas, no solo es una acción la que hay que hacer. Por supuesto, la parte punitiva juega un papel importante. Pero te voy a poner el ejemplo que lleva la norma ahorita. La sanción es 50, 100 y 150 dólares, que es un error porque son colones. Vos te pagan en dólares, pero ganás en colones, que es lo que la gente nunca entendió con el tema de la dolarización. Creíamos que ganamos en dólares. No, nos pagan en dólares, pero vos ganás en colones. Ojalá nos pagaran en dólares como en Estados Unidos. Si tú lo confrontas contra el salario mínimo, 360 dólares, y casi el 50% del salario mínimo es la sanción. Hay unas normas que te establecen que no puedes ir más allá de 5 de lo que te establece el mínimo en algunas normativas para imponer la multa. Pero si lo que querés es uno de los requisitos, ejemplarizar, que es la intención de una sanción, bueno, entonces no debería permitirse el pronto pago. Es decir, me parece ilógico, yo en eso estoy en contra, porque lo mismo me lo plantearon a mí. Me dije, no, ¿qué queremos nosotros hacer? Ejemplarizar y recaudar el dinero, ¿verdad? Para aquellos irresponsables. Ok, entonces que la pague. O sea, vos no incumplís las normas a medias, ¿verdad? O la cumplís o no la cumplís. Pues, sin embargo, aquí se permite que si tú la pagas dentro de los primeros 5 días, te rebajan el 50%, con un interés, si no la pagas, del 4%. Es decir, creo que debemos de entender claramente qué perseguimos, ¿verdad? Así es que el planteamiento hoy por hoy así está, ¿verdad? Veremos cuál va a ser el resultado. Veo que va a haber problemas, porque también las multas van a tentar a mucha gente a no pagarla. Muchas gracias, doctor Julio Valdivieso, por esta primera parte del programa. Ha sido muy ilustrativa, de mucha orientación, sobre todo en los principios tecnojurídicos de esta reforma, pero también con la experiencia de haber sido funcionario, una persona que desde mi punto de vista fue exitosa y que estableció las bases de un primer modelo de transporte y de seguridad vial en nuestro país. Al regresar, vamos a desarrollar un ejercicio con las 23 nuevas infracciones que son los que usted no conoce, para orientarlo, y vamos a irle preguntando una por una al doctor Julio Valdivieso el por qué es importante esta legislación y que esté debidamente regulada. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Un fraterno saludo para todos nuestros televidentes a lo largo y ancho del territorio nacional, del norte al sur, del este al oeste. La potente señal de Canal 67 en señal abierta de televisión, cables Tigo, Claro a nivel nacional y nuestras multiplataformas de redes sociales. Hoy, el doctor Julio Valdivieso, ex viceministro de Transporte, abogado y notario de la República, compartiendo su balance, sus análisis sobre las reformas que están ya en proceso de formación de ley. Doctor, hablando de ese proceso de formación de ley, debemos de asumir que desde la semana anterior pudo haber sido ya enviada a Casa Presidencial. ¿Qué sigue? ¿Qué falta? ¿Cuáles son los escenarios que pueden generarse desde el envío de este decreto aprobado por el órgano legislativo hacia Casa Presidencial?
Bueno, tenemos que ver que quien le da iniciativa de ley es el ministro de Obras Públicas, ¿verdad? Forma parte del Ejecutivo, entonces yo puedo inferir que es el Ejecutivo el que la ha promovido, no han sido los diputados. Dentro del proceso de formación de ley ya está aprobado el decreto, no es ley de la República, le hace falta la sanción y la promulgación, que son los dos requisitos que exige la Constitución para ser considerada ley. Ahí pueden suceder dos cosas, ¿verdad? Tres, mejor dicho. Una es que el presidente la sancione y la mande a publicar y entre en vigencia 8 días después de su publicación. La segunda situación que puede dar es que la observe por considerar que hay algunas disposiciones que puedan no ser convenientes aprobarlas en esa. Y la tercera es que lo vete por inconstitucional porque considere que alguna de ellas riñe con la Constitución. Creo que van a hacer un análisis, en todo caso sí, estoy, dijéramos, orientado a que es posible que lo pueda observar, sobre todo en una o dos disposiciones que pueden traer consecuencias negativas. Una de ellas es el hecho de que no hay una relación causal entre el hecho y la sanción. Por ejemplo, si tú no pagas la multa porque cometiste infracciones de tránsito, está bien que no te renueven la licencia, que no te renueven la tarjeta de circulación. Hay relación causal, pero eso no puede ser para que no te renueven el DUI. O sea, para no ejercer sus derechos de ciudadano, no vas a poder inscribir, no vas a poder cobrar un cheque, no vas a poder hacer ningún acto notarial. Entonces, eso me parece que no es jurídicamente válido, no hay una relación. Entonces, es posible, digo, es posible, pues puede ser que digan, no, miren, esto va por aquí. Y lo otro es el hecho de que se está penalizando al propietario y no al conductor. Entonces, cuando tú ves esas dos situaciones, cuando no se pueda determinar quién es el que iba en el vehículo, entonces se la van a aplicar al propietario. Entonces, para que usted, amigo televidente, ya no preste su carro porque no sabe, ¿verdad? Si el que se lo prestó se pasó un semáforo, se pasó un alto, ¿verdad? Y en lugar de penalizarlo a él, lo van a penalizar a usted como propietario. Doctor, aquí también hay malas prácticas, como hacer la compra-venta y no irla a registrar. ¿Sí? Y la tarjeta sigue al nombre del propietario anterior. Este propietario anterior hizo el negocio, cerró el trato y las multas y las esquelas ahora serán aplicadas todavía al propietario que está debidamente registrado. Es más, yo creí que iba a venir una reforma. Y aquí te hablo como notario. Tú lo puedes hacer o con documento autenticado, sí, que es el 99%, o por escritura pública. Si ustedes quieren evitar, quiten que se haga traspaso por documento autenticado, por dos razones fundamentales. Una, por la que dice Ricardo, ¿verdad? Y dos, porque como en documento autenticado le pueden poner fecha atrasada para evadir cualquier responsabilidad, aunque tenga la obligación de presentarlo entre los 15 días de su otorgamiento. Entonces, una reforma básica, urgente, es quitar que la compra-venta de vehículos sea por documento autenticado y que se vaya únicamente a protocolo. Muchos colegas me dirán, mira, eso es un trámite engorroso y cómo va, pero le da seguridad jurídica al acto, por lo que tú estás planteando y por lo que ahora plantea la nueva normativa. O sea, no solo afecta, dijéramos, esta ley, sino que se pasa, dijéramos, contrapunteando con otras normativas. Es que lo que sucede, doctor, es que ese tipo de documento privado nosotros lo observamos en diferentes zonas que se dedican a este tipo de actividades en $5, en $7, sí, $8. Esto creo que ha venido ayudando a todo este tema de no ordenar, de no cumplir la ley y sobre todo de no establecer una seguridad jurídica de quién es el propietario de debido automotor. Totalmente de acuerdo. Es más, con mucha
resignación, pues no nos queda de otra. Hemos visto cómo se ha prostituido en ese caso. Ves las legalizaciones por $1, por una auténtica... Es posible, ¿verdad? Pero este es un llamado a mis colegas. No es posible que podamos vender en ese término nuestro servicio. Y lo que no saben es la responsabilidad que implica cuando uno da fe del acto del contrato en una compraventa, como muchas veces son muertes. Y ahora cuidado, porque hay una presunción que si usted hacen algo de un carro robado, en lo que usted demuestra que no lo sabía, se va para adentro. Entonces creo que la seguridad jurídica en el acto de compraventa debe constar única y exclusivamente en el protocolo y no en una... Ante mí, dice, y no está ninguno de los dos comparecientes. Ese es un tema que ojalá lo toquemos, el proceso de formación en las universidades, sobre todo en lo que da derecho, no me voy a meter a hablar. Hay 40,000 abogados en este momento en el libre ejercicio de la profesión, creo que andan como 7,000 notarios, ¿verdad? Entonces, y el notario es un delegado del Estado que da fe de los actos, contratos y declaraciones de voluntad que ante uno se otorga. O sea, la responsabilidad que implica, Ricardo, ser notario, por eso es que no nos respetan, precisamente porque hemos cedido en un montón de cosas y nos hemos prestado, hay que decirlo con esa palabra. No todos, por supuesto, porque conozco notarios muy correctos, pero de otros mis reservas. Doctor Valdivieso, en esa dirección que usted nos explica, podría ser aprobada, observada o vetada. La tercera, pues muy poco probable por la misma razón que usted nos da, que es el señor ministro de Obras Públicas quien la presenta. El propósito de este programa es que sea utilitario para todos los televidentes y los cibernautas. Además, que en algún momento, en las próximas horas, esto ya puede ser ley. Por lo tanto, la apuesta de este programa es orientarnos y educar a los televidentes y cibernautas sobre lo nuevo, porque lo demás prácticamente ya deberíamos de conocerlo. Las infracciones leves, $50, como usted lo decía. Aquí hay 5 regulaciones nuevas y las vamos a ir enumerando para que usted nos explique. La número 5, conducir vehículo como instructor de una escuela de manejo sin su respectivo carné o portarlo vencido. Bueno, uno podría decir, ¿cómo es posible que vemos tanta proliferación de escuelas de manejo y esto no está normado? Bueno, este es el país del queso del duro blandito, ¿verdad? De la 6ª que está aquí enfrente. O sea, esto no es, sin embargo, debería de haber un reglamento de operación, desconozco, porque no quisiera tampoco ser temerario en mis declaraciones, pero las escuelas de conducción tienen que estar habilitadas, tiene que haber un manual de operaciones, tiene que haber una certificación. Si tú extendes un promedio, no sé si 200 o 300 licencias al día, quiere decir cuántos exámenes debe de tener, cuántos vehículos debe de tener en realidad. Lo que pasa es que en materia, en la práctica, la gente empieza a manejar, de hecho, el papá le presta el carro. Me explico, entonces ha habido como una instrucción empírica y después solo van ahí para que lo saquen a dar una vuelta, vean, medio les digan y ya está. Eso no es la función. La escuela de capacitación es a donde le deben de apostar, porque ahí van a formar al futuro conductor. De ahí va a depender que conozca el reglamento, que conozca la infracción, el respeto al peatón. Por ejemplo, te dice, hay que respetar cuando el peatón va en la zona franjeada, pero en donde no hay, las esquinas se convierten en derecho del peatón. Las siguientes, la número 16, circular con vehículos fuera del sistema del registro público de vehículos por falta de refrenda. Sí, eso, en mi manera de ver, es automático, porque vos primero no puedes circular con tarjeta de circulación vencida, ¿verdad?
Y si ya está fuera del sistema es porque no pagaste 2 años consecutivos. O sea, si vos no pagas... Dos periodos. Si vos no pagas 2 periodos consecutivos, va para afuera el carro, sale del sistema y volver otra vez, porque él sale del sistema, pero la placa le queda. Entonces puede decir que ande con esa placa, ande con la tarjeta vieja, pero ya en el sistema está dado de baja. Número 34, no encender las luces direccionales al cruzar o cambiar de carril. Esto en la práctica van a ser una multazón. La gente cree que porque ponen la vía y se mete. No, señor, la vía es una indicación para que el que viene atrás le está diciendo, deme permiso que voy a cruzar. No es que yo pongo la vía y me dejo ir, para eso están los retrovisores, pero esta es educación, ¿me entendés? Entonces vos pones la vía y ni siquiera volteas a ver los retrovisores. Doctor, aquí los $50 no tienen efecto porque es una situación interna de educación. Yo voy a continuar con esa mala práctica porque no tengo el sustento educativo que me permita establecer que primero debo de pedir el permiso al más próximo. Exacto. Y si no me lo quiere dar, tengo que esperar. Tenés que esperar. Es más, antes se exigía también no sé si todavía los conductores viejos sacaban la mano horizontal, otro de este lado, otro le hacían así, para que iba a cruzar para el lado derecho. Esa conducta, y hay que diferenciar lo que es un motorista de lo que es un conductor, ¿verdad? Motorista tiene otro concepto más, tiene que saber de mecánica, porque hoy hasta te penalizan si dejas un carro en la vía pública por desperfectos mecánicos. Bueno, de ahí van las infracciones graves con multas de $100. Aquí hemos identificado 10 nuevas tipificaciones. Vamos en el orden, doctor Valdivieso. La número 48, circular con vehículos no inscritos en el registro público de vehículos. ¿Se parece a la que veíamos de leve? No, esto tiene mucho que ver en los vehículos que los traen de Estados Unidos y creen que manejar con póliza eso les autoriza. Mientras no estén inscritos en el registro de vehículos no pueden circular. Hemos visto muchos parabrisas con la póliza. Ahora me vas a decir, lo que pasa es que no hay placa. Bueno, entonces exíjale a la autoridad. O sea, yo de usuario, no es mi problema que la autoridad no tenga las placas, pero la póliza no autoriza a circular un vehículo desde el punto de vista del reglamento. Lo han hecho a través de una decisión administrativa, pero eso no es ley, ¿verdad? Y eso que les quede claro, la reserva de ley, sobre todo para el viceministro, es fuerte en este caso. Número 54, no mover un vehículo u objeto que obstruya el libre tránsito, producto de un siniestro vial, siempre que solo existan daños materiales y o daños personales leves. Aquí viene un problema, una colisión con las aseguradoras que le exigen a uno que no mueva el vehículo y que llame, que registre, incluso hasta dan un bono, es que no te cobran el deducible si tú llamas a la aseguradora. Ven cómo empieza a concatenizarse lo que se planteaba, seguro obligatorio, ¿verdad? Ese era uno de los objetivos, porque ahí no andas viendo si sos culpable o inocente, no, ahí se paga el siniestro independientemente de quién tiene la culpa. Esto lo que va a hacer, va a forzar a cambiarse las pólizas, y ahora ya no va a haber argumentación para los ajustadores, para las aseguradoras. Es que usted movió el vehículo y no sabemos. Señores, si les acabó la fiesta a ustedes, si no mueven los carros después de un accidente, se van para afuera. Número 55, ignorar la indicación de una autoridad competente de mover un vehículo u otro objeto que se encuentre obstruyendo la vía pública y el libre tránsito, y repite la condición final. Esto es, ya llega el señor policía, la señora agente de autoridad, y no lo quiere mover porque no ha llegado a la autoridad. Cualquiera. Por eso te digo, también hay que tener la discrecionalidad. Finalmente, yo sé que el tiempo en materia aquí es vital, pero me hubiese gustado que esta ley también tuviese un delito o una sanción para aquel delegado, para aquel policía que se extralimite
porque van a haber sacones, van a haber prepotentes en el momento de aplicar. Denúncienlos, porque eso les va a hacer mejorar a los buenos policías y a los buenos gestores. 58. Conducir vehículos con niños menores de 3 años de edad sin que cuente con una silla infantil debidamente sujetada por cinturones de seguridad y o ser transportado dentro de la cabina del vehículo en la parte delantera. Esto es cuando van niños menores de 3 años y lo lleva la mamá adelante, va atrás con alguien, va a ser... Sí, lo que les olvidó es cuánto vale una silla. ¿Quién va a catalogar el estándar de una silla infantil? El agente. Por eso hablo de la aplicabilidad y la discrecionalidad. En ese momento es el agente, es el policía el que va a determinar esa situación. 66. Girar a la izquierda donde no es permitido. Bueno, esto ya estaba desde hace mucho tiempo normalmente, pero ahí es donde yo te digo, tiene que haber toda una señalización visible, ¿verdad? Para que el que va conduciendo lo sepa. Hay gente que está aquí, hace la trabazón y está viendo que no puede. ¿Por qué? Porque están viniendo del otro sentido. Hoy ya existe solo que hoy la subieron a $100. No conceder el paso a ciclistas que transiten sobre la vía pública, y de la 71 a la 75 es con estas nuevas ciclovías que están marcadas. Ahora, y que no se están utilizando. Por uno, no solo es eso. Segundo, las bicicletas no están permitidas si no van con luces, si no van con todo. O sea, una bicicleta no puede circular de por sí en una vía si no lleva todos los dispositivos, al igual que el peatón. Yo, mis respetos para los que hacen ejercicio en las mañanas, pero no pueden trotar sobre el asfalto. Tienen que trotar en la acera, que las aceras son de uso exclusivo del peatón. Si lo llegan a atropellar en la calle, ustedes van cometiendo desde ya la infracción, porque la calle es para los vehículos. Doctor Julio Valdivieso, nos quedan pendientes las muy graves porque por aspectos de tiempo no logramos evacuar, pero era importante todo este marco teórico, conceptual, su vivencia, además de ese estilo también directo, franco, sincero de su parte, para educar, para advertir a nuestros televidentes y cibernautas de todas estas consecuencias. Si me das un minuto, quiero nada más, prontamente estaré en el programa, no sé si lo voy a hacer autónomo dentro del programa, y las veces que vamos a dedicar quizás 5 o 10 minutos para irle explicando a la población toda la normativa sustantiva, procedimental. Vamos a habilitar un teléfono especial para recibir denuncias y poderlas trasladárselas a las autoridades competentes, porque estamos convencidos que la divulgación de esta nueva normativa va a venir en beneficio de todos. Le agradezco mucho el habernos apoyado con este programa, conociendo sus múltiples ocupaciones y compromisos. Usted va rumbo para el canal, para su programa. Que Dios le bendiga y muchas gracias, porque usted sí ha dejado un legado al transporte nacional con todos los esfuerzos que dirigió como ex viceministro de Transporte. Bueno, tratamos de hacerlo, ¿verdad? Al final la ciudadanía es la que juzga. Así, amigos televidentes, el doctor Julio Valdivieso, quien nos ha ilustrado, quien nos ha ayudado mucho a entender este proceso de formación de ley que esperamos en las próximas horas sea sancionado o sea observado por el señor presidente de la República. Recuerde, la muerte más prevenible de todas es el suicidio. Abrace la vida, que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.